pasajeros a bordo. El crucero Siete Mares zarpa con rumbo a aguas misteriosas, navegando por la cultura mundial, atracando en los puertos del teatro, música, cine y literatura, explorando los hechos actuales, los hechos históricos y la otra versión de la realidad que no se cuenta oficialmente. Vengan, marineros, que un gran tesoro está por encontrarse. Bienvenidos a bordo. Acompáñenos en este viaje por los 7 mares del mundo. Un viaje lleno de noticias, naturaleza, cultura, historia y misterios. Nuestro barco zarpa los viernes a las 7 de la noche en Radio Municipal 90.1. Les esperamos. Los 7 mares por 90.1. Necesito un minuto para gestionar la vida, para ocultarme de mí y encontrarme de nuevo. Necesito un minuto para olvidar el mundo, para esconderme del sol y perseguir a la luna. Necesito un minuto para ver el universo, para sentir su grandeza y volver a ser humilde. Necesito un minuto para apagar el ruido, para escuchar mi alma y crear mi melodía. Necesito un minuto para remover la tierra y embarrar el suelo y aprender a caminar. Necesito un minuto para atrapar el viento, para levantar el vuelo y sobrevolar la razón. Necesito un minuto para que corra el agua, para limpiar mi destino y enmarcar mi pasado. Necesito un minuto para encender el fuego, para quemar mi cerebro y seguir mi corazón. Y qué mejor que en estos días, esos minutitos nos los puede dar un buen libro, una forma de escaparnos de la realidad que nos acecha últimamente, que no es lo más bonito precisamente del mundo. Y gracias a los libros nos podemos escapar, nos podemos evadir y tener ese minutito para reconstruirnos a nosotros mismos, porque seguro que todos tenemos algo que pensar, algo que razonar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y creo que un libro es una buena forma de conseguir eso. Y en honor al Día Internacional del Libro, hoy vamos a hablar sobre libros, pero no cualquier libro, sino libros extraños, libros que pasaron a la historia como libros tremendamente raros. Buenas noches, Loja. Buenas noches, Teniente Torres. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, capitán. ¿Cómo está? Ahí, ¿Se me escucha, Carlitos? Claro que sí, claro que sí. Condestable Santos, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, capitán? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un saludo para todo Loja, para los que nos ayudan a retransmitir por Facebook y por la radio. Nuestro querido Renato estará por ahí ahora volviéndose loco para conectar. Y hoy quiero hablar un poquito de libros raros. Ahí les pasé una lista. Vamos a ir comentando unos cuantos libros. Y va a ser un programa diferente. Si no nos da tiempo a hacer luego las secciones habituales, no pasa nada, pero sí me interesaría un poquito hablar de estos libros y seguro que se nos va la cabeza a otros temas completamente diferentes, pero es súper interesante. Así que, si la Condestable Santos nos da permiso para zarpar, empezamos. Empezamos. Adelante, capitán. Todo listo. Listo. El primero de los libros que traemos para que conozcan es un libro que además es fácil de encontrar porque se puede encontrar en internet, es de libre acceso, pero no se molesten en entenderlo porque no se puede entender. Es el manuscrito Voynich, es un manuscrito
que no es que el autor se llame Voynich, sino que el dueño, que era un mercader que compró el libro en 1912 y se apellidaba Voynich, y de ahí el nombre de manuscrito. El manuscrito nadie sabe quién lo hizo, es un manuscrito anónimo y está fechado entre principios del siglo XV, finales del XIV, y realmente no se sabe muy bien qué es, porque tiene una escritura encriptada y unos dibujos de fauna, de bacterias, de animales, pero que no son reales, no existen en la realidad. Es un compendio de botánica, zoología, pero realmente no existen en la realidad. Hoy día no existían, no se sabe si antiguamente se podrían existir o es una invención, o es imaginación del autor. Realmente no es muy entendible qué es lo que se quiere decir. Actualmente había unos estudios para intentar descifrarlo y había un autor que decía que en solo 2 semanas lo había descifrado, pero no está comprobado, ¿vale? Él dice que había hecho una especie de pensamiento lateral para intentar entender el texto, que según él está escrito en un idioma que se llama prerromance, es decir, es el idioma que le dio lugar al romance, que después de allí salió el portugués, el español, el italiano, el francés y todas estas lenguas del sur de Europa, ¿vale? Aparte del latín y demás, que son todas lenguas romances. Y de ahí se supone que es un proto-romance, pero no está demostrado, ¿vale? Es un libro que ahora mismo pertenece a la Universidad de Yale desde 1969, si no me equivoco, o 70 por ahí. Y ya te digo, lo han puesto público, se puede descargar, yo lo tengo. Evidentemente no entiendo absolutamente nada de lo que pone, pero por lo menos es curioso ver qué plantas, qué animales, qué bacterias que incluso salen por ahí súper extrañas, que te cuesta imaginar que sea invención del autor, pero al día de hoy no tenemos constancia de que ese escrito tenga traducción. O sea, hay intentos por ahí, de hecho ya se utilizan ahora computadoras con inteligencia artificial y un montón de historias, pero realmente no se sabe si es un fraude porque no dice nada o porque todavía no hemos sido capaces de descifrarlo. Entonces, ahí está esa parte de duda, como siempre en este tipo de libros, que no deja de ser interesante. Si lo pueden ver, echarle un vistazo, es súper chévere, sobre todo los dibujos y la forma en que tiene de representar plantas, bacterias y cosas así, es súper interesante. Y quién sabe, igual son unos genios y lo descubren el cifrado, quién sabe, nadie puede saber eso. Yo a día de hoy no lo he conseguido, pero tampoco pienso intentarlo, la verdad. Eso se lo dejo a los, ¿cómo se llama? Bueno, a los criptólogos, como se diga. No sé si tiene algo que comentar sobre este, si no, ya nos cuenta el siguiente. No, mi Viti querido, sabes que, capitán, en realidad yo no lo ubico para nada. Más bien, a ver, en la misma línea de lo que tú nos dices, y justamente estábamos conversando antes de empezar el programa, y me sacabas me acabas de romper la burbuja en la que yo vivía. Uno de los libros que a mí me tocó era el tema del Necronomicon. Mira que me encanta esta cuestión de las lenguas vernáculas y toda la cuestión de lo que tiene que ver con ocultismo, mitología y demás. Había escuchado un montón del Necronomicon, pero ahora en lo que estaba leyendo, revisaba que es un libro que en realidad no existe. O sea, es un libro creado por otro autor. O sea, a ver, yo hago un libro, Lovecraft es ese autor que hace referencia a que alguien escribió un libro y lo menciona, ¿no? Entonces, y de que lo mencionan al Necronomicon, y de ahí empieza a generarse todo el mito, ¿no? Y hay muchos otros autores que también lo mencionan varias veces, y ahí surge el mito del Necronomicon, a tal punto que hay quienes creen que es realidad, entre esos yo, pensaba que era real. De hecho, créeme, yo había leído citas del Necronomicon. Entonces... Sí, claro, sí, yo también. Mira tú. Entonces, he sido timado, engañado, pero contento también de ir dando cuenta cómo muchas veces la lectura también nos puede llevar hacia esos puntos en los cuales
nos adentramos en creer lo que estás leyendo o te adentras tanto en la narrativa que la vuelves realidad, ¿no? Que es algo como lo que hablábamos hace algún tiempo acerca de esta profecía autocumplida, el efecto Pigmalión. Más o menos por ahí va. No sé, Viti, Sí, date vos cuenta, tenías 1000 datos respecto de esto. date cuenta que es un libro que Howard Phillips Lovecraft, por cierto, un autor súper recomendado para todo el mundo, es un poco ahí medio tenebroso, medio turbio, pero es súper bueno la obra de Lovecraft, los mitos de culto y demás. Él escribió en varios libros, hizo referencia a este libro, pero nunca se escribió, nadie lo escribió, simplemente él construyó una historia alrededor de este libro, incluso le dio un autor, le dio una fecha, le dio todo para que fuese ese halo de realidad. Incluso él tuvo que llegar a desmentir que existía, porque tantas personas le pedían el libro o dónde podían conseguir el libro, que él tuvo que desmentir que no, que era invención suya, que era una invención para crear unas historias en sus otros libros, pero que el libro no existía. Pero a día de hoy, en las bibliotecas de Estados Unidos, sobre todo la de Nueva York, reciben muchas peticiones de gente que quiere sacar el libro, porque piensan que es real. Entonces, no deja de ser curioso que debe ser el libro más pedido que no existe. O sea, es una cosa bastante surrealista. Pero sí es súper interesante cómo, lo que tú dices, cómo una historia bien contada se puede acabar convirtiendo en una realidad colectiva, aunque sea completamente inexistente. Pero no deja de ser curioso como al final la mente te acaba traicionando la información que te llega sin comprobar. Es súper interesante ese efecto que tiene en la gente. Y yo como tú, yo hasta hace unos años yo pensaba que era completamente real. Había leído también supuestas citas de Necronomicon. Incluso había una versión de Necronomicon enterita que yo había leído. Al final resultó que era todo mentira, evidentemente. Pero, claro, tiene tanta fama y tiene tanta parafernalia detrás que la gente aprovecha y escribe un libro y dice Necronomicon, ya, y ese es. Pero al final la gente, como no tiene a veces forma de comprobarlo, se lo cree y lo toma como real hasta que luego rascas un poquito, investigas un poquito y te das cuenta que no existe. ¿Vale? Pero es una cosa súper interesante eso. Sí, y justamente ese es el otro lado, como son libros que están ligados a, bueno, los libros que vamos a ver hoy son libros bastante raros, por decirlo menos. Algunos de ellos ligados al ocultismo, a la magia negra, a la brujería y un montón de travesuras que nos encantan hacer. Justamente no tienes una fuente, ¿no? O sea, no hay una fuente valedera donde vos digas, ok, ¿dónde está? Y lo voy y lo encuentro y aquí está y esto es, ¿no? No hay mucho mito alrededor, como hay no sé, Área 51 en Estados Unidos o todo este mito que tienes respecto de si existen o no existen los extraterrestres que nos han visitado y muchas cosas más. Pero, mira, no se me hacía... No les toques ese tema. Ese ejemplo no, Carlitos. Todos los finales de programas que tenemos aquí en Los Siete Mares por Radio Municipal, siempre yo digo, ¿en qué momento me habla de extraterrestres? Pronto, dame tiempo. Mira, que mucha gente, bueno, que se cree estas historias. Ahora, lo que a mí me encanta de esto, y lo relaciono, porque te digo, yo soy un apasionado de la mitología, es como el relato, la palabra hablada, crea realidades, ¿no? Uno de los axiomas de la comunicación de Vaslavi se hace realidad aquí, ¿no? Y vos te puedes dar cuenta. O uno de los principios de la propaganda nazi de Goebbels, que es repite una cosa 1000 veces y se vuelve verdad. Entonces, tantas veces se lo citó, tanto se ha dicho alrededor. Hay gente que se ha inventado citas o el libro completo, porque así como tú, yo también había encontrado un libro completo que no coincidía con puta, deben ser malas traducciones. Y, claro. En un documento encontraba el índice, en otro documento era el libro entero y no, eso era todo un sobreajuste bastante curioso, pero sí, al final cómo se crean realidades de la nada, porque realmente se creó de la nada, pero bueno, sí, es súper interesante. Sí. Claro, y las definiciones también que hace, creo que es lo que confunde, digamos, el que un autor te cite ese libro, tú crees que existe, ¿no? Es lo que nos pasa normalmente en la ciencia, ¿no? Actualmente.
Si tú ves una citación, pero a veces no vas detrás para saber si existe o no. Y la sorpresa es que justamente este no existe. Claro, sí, sí, además hace súper bien porque además crea la época en que escribió el autor, todo. Entonces, claro, te lo crees, es fácil de creerse que existe. Claro. Anita Santos, ¿tienes otro más? Sí, otro de los libros que estamos mirando en este inmenso listado de libros extraños o raros está el Codex Gigas, este libro reposa en la Biblioteca Nacional de Suiza. Es bautizado como Código del Diablo. Es un viejo manuscrito que en pergamino del siglo XIII, escrito en latín por un monje llamado Hernán el Recluso. Este monje, o presunto monje, según dice, había realizado uno de los libros más grandes del mundo. ¿Sí? La historia cuenta que pesa 75 kilos y mide 22 centímetros de grosor, por 89 centímetros por 49 centímetros. O sea, es un libro totalmente grande. Está, dice que cuenta la leyenda que se hizo en una noche cuando el autor vendió su alma al diablo para reunir el conocimiento del mundo en un libro que más tarde pues se convertiría en este libro que se dice que hay textos de la Biblia, de curas, encantamientos. La leyenda también afirma que tras vender el alma al diablo para ser capaz de realizar el libro una noche, el autor, el demonio solamente podía aparecer dibujado en su interior. Entonces, justamente en las páginas de este libro, bueno, aquí en todo lo que cuenta la historia, ustedes pueden mirar algunas imágenes de una figura de un diablo, ¿no? O bueno, lo que se considera ahí algún animalito con cachos y con corpiños y todo así, que es como lo dibujamos al diablo, no sabemos si será así o no. Esto es claro, lo que cuentan de este libro, que es como una antigua, un código, ¿no? Del diablo. No sé, ahí, ¿qué más pueden contar? Lo curioso de este libro es que luego aparecieron más de este tamaño. Daros cuenta que mide casi 1 metro el libro, mide 89 centímetros de alto. O sea, si lo pones de pie es como un niño de 12, 13 años más o menos, para que se haga una idea y pesa 75 kilos, o sea, es una barbaridad. El libro no es fácil de portar, ni de llevar, ni siquiera de hacer. Y de ahí aparecieron muchos libros más de ese tamaño, o sea, no tan raros, no tan extraños, no tenían contenido realmente muy, muy importante, pero claro, llamaba la atención el tamaño. ¿Y por qué en esa zona, ahora que creo que es ahora la República Checa, es tan común, o era tan común en esa época, libros tan grandes que no tenían mucho sentido porque nadie los leía, esos libros tan grandes? Y cuenta otra leyenda que en esa zona había gigantes, hace muchos años, y que claro, el tamaño de los libros iba acorde con el tamaño de las personas que había en esa zona de Europa. Y no digas mucho, voy a creer. ¿El qué, perdón? Te voy a acabar creyendo, Vic. Es súper crédulo. Y además, no, es que por esa zona de Europa es súper propensa para tener historias de este tipo. Daros cuenta que en la República Checa aparecen este tipo de libros gigantes, un poquito más allá por la zona de Bulgaria, Hungría, Transilvania, aparece el Conde Drácula. O sea, es una zona de los países del este que es muy propensa para todo el tema de lo oculto, lo misterioso, y todo se concentra ahí, es súper curioso. Y cuando vayamos un poco más abajo, cuando hablemos del tema de los vampiros, ahí les cuento esta pequeña historia sobre Transilvania, que es súper interesante. El siguiente libro es el Grimorio de San Cipriano. La historia de San Cipriano es bastante curiosa. Ahora, espero que no se me ofenda ningún católico, porque voy a comentar por aquí. San Cipriano realmente era lo que antiguamente se llamaba un mago que se convirtió al catolicismo. Y se convirtió más, fue obispo de Antioquía. O sea, no fue cualquier curita de un pueblo perdido, no, fue obispo. Pero venía de ser mago. O sea, tenía
tenía sus conjuros y sus historias en los libros, y de aquí bueno, primero un grimorio, para que no lo sepa, un grimorio es un libro sobre temas mágicos, ¿vale? Para que no sepa lo que significa un grimorio, porque va a aparecer varias veces y creo que es importante decir lo que es un grimorio, ¿vale? Cualquier libro que tenga temas así esotéricos, mágicos, se llama grimorio, pero no deja de ser un libro, no es nada, ese es el único significado que tiene, ¿vale? Es un libro que empezó a difundirse hacia 1849 y a partir de esa edición se supone que es esa edición sacada de mano, de puño y letra del santo Cipriano, ¿vale? San Cipriano. Es un libro que habla sobre hechizos, sobre conjuros, incluso de cómo hacer un pacto con el diablo. O sea, ojito lo que estamos leyendo. O sea, un obispo que había escrito un libro de cómo hacer pactos con el diablo. ¿Vale? Eso creo que queda ahí. No voy a decir nada más, no voy a hacer ningún comentario. Eso lo dejo ahí para que la gente lo piense. Pero claro, ¿qué pasa? Que ellos, el libro dice que los que realmente hacían el pacto con el diablo eran los musulmanes. No ellos no. Ellos sabían cómo hacerlo, pero no lo hacían los musulmanes. ¿Vale? Era una especie de Era para armonizar al... Exactamente, es como otro falso libro que aquí no está, que creo que podría haber sido interesante comentar, lo que es el protocolo de los sabios de Sion. No sé si lo conocen, que habla de cómo todo el contubernio judeo-masónico domina el mundo y como todos los pasos que siguen desde hace ya muchos años para acabar dominando el mundo. Al final se demostró que es una falacia y lo que era un libro para echar la culpa a los judíos de todo lo que pasaba. ¿Vale? Era un poco el antecesor del nazismo, algo así como decirlo de alguna manera, del antisemitismo. ¿Vale? Era una forma de un relato para echarle la culpa a alguien. Sé lo que tengo que hacer para hacer todo esto, pero yo no lo hago, lo hace el otro. Y yo te lo cuento para que veas que el otro es malo y el musulmán en este caso son malos, y por eso el libro no se prohibió ni nada, porque decía, era una defensa del catolicismo y culpaba a los musulmanes de lo malos que eran, que pactaban con el diablo. Entonces, por eso la Iglesia nunca jamás dijo nada sobre este libro. Pero lo más curioso de este libro no es que hagan pactos con el diablo, hechizos, brujerías y estas cosas que hacía Cipriano antes de convertirse al catolicismo, sino que también hablan de tesoros escondidos. Y fue un libro que todo el mundo en el siglo XIX quería conseguir a toda costa. Los famosos buscadores de tesoros querían conseguir este libro porque se supone que había los 174 tesoros de Galicia. Un día contaré esa historia. O llamaré a mi cuñada, que ella es de Galicia. Ella seguro que sabe esa historia. Para que nos la cuente, de los tesoros escondidos en Galicia. Y todo el mundo se puso a buscar como loco esos tesoros. Y evidentemente nunca aparecieron, ¿vale? Pero es otra de esas verdades que te crees que realmente nunca existe. Entonces, es un libro interesante daros cuenta que muchos de los libros que vamos a hablar aquí son de monjes, de curas, obispos, son de gente religiosa que en la época eran los únicos que sabían leer y escribir. Entonces, claro, son los únicos que eran capaces de transmitir este conocimiento después al futuro. Y muchos de estos libros son así, temas de religiosos sobre todo. Entonces, el Grimorio de San Cipriano es un libro... Es curioso, o sea, si tienen un tiempo para leerlo, no deja de ser curioso. No busquen los tesoros, que no existen, pero si quieren pasar un buen rato leyéndolo, pueden leerlo. Carlitos. Mira, justamente hablando de este tema de cuestiones religiosas y demás, el siguiente libro que tenemos se llama Malleus Maleficarum, que para quienes no sean de la época de 1486, les cuento que en ese momento era uno de los libros más famosos, ¿no? En la Edad Medieval, acerca de la brujería, ¿no? Donde te iba contando qué ocurría o qué no ocurría con la brujería, cómo identificar brujas y muchas otras cosas más. Se le llamaba el martillo de las brujas. Hay una traducción al alemán que no sé alemán, aquí me serviría muchísimo Santi Ochoa, pero era el manual de la Inquisición. Era el manual indispensable que tenía la gente que hacía la Inquisición. Y lo curioso de esto, por lo menos para mí, si bien es cierto, es más o menos todos tenemos una idea de lo que es la Inquisición, la persecución de personas,
bueno, de acusarles o de brujería o de pactos diabólicos y demás, y luego de una serie de tortura, en muchos casos estas acusaciones llevaban a la muerte, ¿no?, del acusado. Este libro acabó siendo indexado, o sea, se le colocó en el índex como un libro prohibido en 1490. Era una cosa así media chiflada, media sacada de... Mira, tú decías libros que nos faltan por acá. No sé si están más acá, ya se van dando cuenta, a lo mejor nuestros radioescuchas, quién es el encamoso de que revisemos estas cosas. Hay dos libros que yo también... Va a quedar en evidencia. Sí. Yo también hubiera creído que iban a estar acá. El uno de ellos se llama Sangre Sagrada Santo Grial, que es como el precursor del Código Da Vinci. De hecho, ahí es donde te plantea muchas cosas, por lo menos te lo pone en términos de duda, prioración y todas estas cosas, mientras que Dan Brown ya va a decir que todo eso es cierto. O sea, él toma Sangre Sagrada Santo Grial y más bien va a afirmar que todo eso es realidad. Y lo va a plantear así en su... Es el uno. Y el otro, el Kybalión. El Kybalión sí me parece un libro bastante interesante, les recomiendo. Péguenle un ojito. Sí, aquí lo tengo. Escrito por 3 iniciados. Es un libro buenazo, es un libro lindísimo. O todo lo que tiene que ver con el código de Hermes 3 veces grande, ¿no? De Hermes Trismegisto. Lindísimo. Trismegisto. Todo el conocimiento hermético en el libro. Yo se lo regalé aquí a la capitana Condestable Santos, creo que no lo ha terminado, porque es un libro pesado de leer. Para quien no esté metido en estos temas es complicado de entender. Tiene mucha filosofía detrás y es un libro complicadito, pero es súper chévere. Lo recomiendo a todo el que lo pueda comprar, y si lo logra entender a la primera, mis respetos. Yo tuve que leerlo 2 veces o 3 para poder entender todo lo que cuenta. Yo de creo una que profunda. He leído varias veces la misma hoja, creo que unas 5 o 6 veces para intentar entender qué dice. Es un libro pesado. Mira lo que es la vida de curiosa. El acercamiento que yo tengo con el Kybalión va a ser cuando yo tengo alrededor de unos, ¿qué será? Unos 14, 15 años. Cuando en mi cabeza trotaba la idea cabalgaba la idea de quererme volver sacerdote. Entonces yo pasaba en la iglesia. Yo también pasé por eso. Había un padre que era profe de filosofía y sabía mucho. Y me dijo, mira, lee esto, y si luego de leer y revisar esto, sigues con la idea de quererte hacer sacerdote, vienes porque de verdad tienes madera para ser sacerdote. Entonces, era un tipo así, claro, pero era un cura súper comprometido. Él me llevó por ese camino. Voy a leer un parrafito de unas entradas de lo que dice el Malleus Maleficarum sobre las brujas, ¿vale? Para que veáis un poquito el nivel de libro, de por dónde iban las cosas. Decía cosas como que las brujas tienen el hábito de comer y devorar a los niños de su misma especie, causan el granizo y tempestades, rayos y esteriliza a los hombres, echan el agua a los niños que caminan junto a las orillas, encabritan a los caballos, se transportan por el aire, despiertan el horror en las mentes, practican la lujuria carnal con los demonios, y así una serie de acusaciones, pero de ese nivel para arriba. Eso es lo más suave que te puedo leer de lo que eran consideradas las brujas en esa época. Y claro, como la gente lee eso y dice, no, claro, quémenlas, por Dios, es una barbaridad todo lo que hacen, quémenlas. Entonces, es lógico. Y por culpa de este libro, no sé si se acuerdan del famoso juicio de las brujas de Salem, de Inglaterra, en Nueva Inglaterra, perdón, que fueron degolladas, encarceladas y fueron también quemadas más o menos unas 400 brujas en esos juicios, y se basaba todo en este libro. O sea, imaginaros el sistema judicial, no sé si es judicial o cómo se dirá, de lo que hacía la Inquisición para juzgar a la persona como bruja o no, y realmente qué es lo que tendría que conseguir de pruebas para poder justificar esas acusaciones. O sea, es una cosa bastante loca, ¿vale? Pero se utilizó para eso y sí fue bastante famoso el libro. Ya te digo, fue de los más vendidos, incluso a nivel de la Biblia, pero claro, luego se prohibió y bueno, fue un lío fue.
pero daros cuenta que esos libros existieron, que se usaron para matar personas, y creo que no sé, la lección que hay que aprender de este tipo de cosas es que los fanatismos al final no son buenos ni para un lado ni para otro, y que puede acabar causando horrores por no pararte y pensar y no parar a ver lo que estás haciendo, ¿vale? Eso también es un poquito como... Aquí, bueno, pudimos entrar un poquito a hablar del tema de Hannah Arendt y el nazismo, cómo explicaba el tema del Estado agente, de los soldados nazis, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya es otra historia para otro día, porque si no estamos hasta mañana con eso. Sí, es bastante largo el tema. Dele, Anita. Sí, bueno, otro de los libros que encontramos aquí en la lista de los libros raros es el Codex Serapinianus, que es considerado una obra de arte. Es está escrito e ilustrado en 1976 al 78 por el artista italiano, arquitecto y diseñador Luigi Serafini. Se trata de una serie de imágenes surrealistas junto a relatos que a modo de enciclopedia narran la historia de un mundo imaginario. Analiza la flora y la fauna. Incluye mapas imposibles, mecanismos orgánicos, todo es escrito en un lenguaje codificado o también imaginario, como dice. El autor afirma que no hay ningún significado oculto en el códex y afirma que la manera de escribirlo fue libre y con una escrita automática. Este autor, de las cosas que he encontrado, pues habla acerca, como ya decía, de la flora, de la fauna, de un reino que parece criaturas extrañas. Hay dentro del libro historias de física, de química, de máquinas extrañas, de vehículos. Habla de humanidades, de biología, sexualidad, de personas aborígenes, de historia, historia del sistema de escritura, códex, de comida, de juegos extraños, de cartas, etc. O sea, es un libro donde hay ilustraciones de todo lo que ustedes se pueden imaginar y lo que no. ¿Sí? Es totalmente dado a la imaginación, ¿sí? Pero tiene tanto arte, ¿sí? Tanto arte detrás de todas estas ilustraciones que por eso es considerado una obra de arte. También tiene el sistema de escritura parece inesperado de la escritura común de la mayoría de escrituras occidentales, escritura de izquierda a derecha en filas y en un alfabeto con letras mayúsculas y minúsculas. Sí, es totalmente creado por el autor. Sí, es un libro que lo que llama la atención es que dice que es como con una escritura automática, ¿vale? Para quien no sepa lo que es la escritura automática, bueno, voy a contar primero, luego pongo un ejemplo. Es como una escritura en que tú eliminas completamente todas las barreras del consciente y dejas que el subconsciente salga y escribes lo que de repente te venga sin ningún tipo de cortapisa de forma consciente, ¿vale? Eso lo utilizaban mucho en las películas, o uno habrá visto estas películas de terror, que de repente alguien supuestamente entra en contacto con algún ente o con algún muerto y empieza a escribir en el papel como si fuera loco. Eso es el llevado al extremo, ¿vale? Eso es una parodia de lo que es la escritura automática, pero que muchas veces este tipo de escritura automática se hace bajo estados de trance, ¿vale? En rituales que muchas veces entras en trance, entras en un estado onírico, empiezas a escribir y esa escritura muchas veces no tiene sentido, pero otras veces sí puede tener bastante sentido y hay cosas súper curiosas por ahí para la gente que quiera leer sobre el tema, sobre la escritura automática, es súper interesante, pero es algo así como decirlo, escribes sin ninguna especie de cortapisa ni ética ni moral del consciente, sino que escribes automáticamente lo que salga del subconsciente. Eso para un poquito explicar por qué el libro quizás no tenga mucho sentido, pero que es, por si lo pueden conseguir, es precioso. O sea, tiene unas ilustraciones preciosas y una forma de maquetar todas las imágenes, las letras, súper bonito ese libro. Tampoco lo van a entender, lo siento, pero
para echar un ojo a las imágenes es súper bonito. Y esos mundos inventados, esas criaturas inventadas, que a todos al final nos acaba estimulando la imaginación, es súper bonito. El siguiente, ese es mío. Y este le va a encantar a Carlitos. El código se llama Código de Kudai, ¿vale? Es un libro escrito entre 1760 y 1780 y se descubrió no hace mucho, bueno, se reveló la existencia en el 2011, o sea, no hace mucho, porque fue cuando lo pudieron al final descodificar ya, pero con una computadora, con un programa informático. No se había podido descodificar el lenguaje en el que estaba escrito, ahora ya se sabe lo que dice. Y ahora es curioso, voy a hablar un poquito, no voy a meter en temas farragosos porque no sería el programa, pero habla sobre una sociedad secreta llamada la altamente iluminada sociedad ocultista, ¿vale? Que se identificó como un tipo de logia framasónica y demás. Entonces, es un libro en el que te cuentan uno de los ritos de iniciación de esta altamente iluminada sociedad ocultista, y trata el rito en que era un señor que tenía que leer una hoja en blanco que estaba sobre una mesa llena de velas, con objetos ópticos como gafas, prismáticos, microscopios, catalejos, un montón de cosas para que tú, de cualquier manera, tenías que leer esa hoja en blanco. Y, evidentemente, tras usar todos los objetos y no leer la hoja, lo que se hacía, se lavaban los ojos con un paño y se le retiraba un pelo de una ceja con unas pinzas, ¿vale? Y después de esto se colocaba su mano derecha sobre el ojo y se realizaba un juramento, ¿vale? Ese era el rito de inicio para entrar en esa sociedad, que como es bastante curioso como hace referencia a las logias framasónicas. Claro, es evidente, es un reflejo también de los ritos que tienen los framasones, también es bastante curioso. Algún día hablaremos de eso, más tranquilamente, más pausado, pero todavía no me quiero meter en esos temas pantanosos, no dejan de ser curiosos. Pero sí es un libro que es un libro codificado para entrar, que cuenta un rito iniciático para entrar en una sociedad supuestamente secreta, ¿vale? Entonces, sí tiene sentido si es un libro real, si es un libro que tiene lógica lo que hace, encriptar un rito para que nadie conozca, solo los que conocen el lenguaje en el que está escrito para entrar en esa sociedad. Entonces, es un libro súper interesante. Ya está traducido por si lo quieren leer para ver qué tipo de ritos hacían en esa época para entrar en este tipo de sociedades, pero es súper interesante y, de hecho, es bastante curioso cómo refleja otros ritos de otro tipo de sociedades. Carlitos. Mira tú, ya lo voy a buscar, lo voy a googlear para ver qué dice. Digo, a mí me encantaban esas cosas desde mocoso, todo lo que son Illuminatis, templarios, Anunnakis, toda esa vaina. También hay que leerse también al hilo de este libro las constituciones de Anderson. No sé si las conoces. Ya. Para que no sepa lo que son, las constituciones de Anderson son la base de la masonería especulativa actual. Entonces sí es interesante. El que le interese ese tema, que lo pueda leer para ver cómo funcionan, qué ritos tienen, qué formas de funcionamiento tienen ese tipo de... Pero bueno, otro día, eso no me voy a meter ahora. Carlitos. Las constituciones, si no me equivoco, son de 1700... Sí, 700. Sí, por ahí. Ya, mira, lo que a mí me toca es el grimorio, que justamente lo que tú habías dicho. Vamos a hablar bastante de grimorios hoy día, que entiendo ahí a los españoles porque dicen me da grima, ¿no? Me da grimorio del Papa Honorio. Así como se escucha, el grimorio del Papa Honorio. Bueno, para los amantes del ocultismo, esta va a ser una obra maestra de lo que es la magia negra. También se le va a llamar el libro de conjuros de Honorio. Evidentemente, para aquellos creyentes de la cultura, bueno, no de la cultura, sino, perdón, para aquellos creyentes católicos cristianos, van a negar rotundamente la autoría del Papa Honorio de este grimorio, de este libro de magia negra. Sin embargo, va a haber gente que va a afirmar que en verdad sí existe, o sea, que sí fue él el autor, ¿no?
uno de los datos que revisamos, el Papa Honorio III es uno de los que persiguió a los albicinges en la cruzada contra los cátaros. Y que por ahí cerquita de mi línea, cátaros. Sí, los gnósticos. No, o sea, yo niego el conocimiento, por decirlo así, ¿ya? La duda ante todo. René Descartes, Cholito, René Descartes. Explica, por favor, qué son los cátaros para la gente. Sí, justamente. Los cátaros y los gnósticos son los primeros cristianos que van a surgir. Muchas personas creen que la religión católica aparece como tal, y no es así. O sea, antes de que se dé el concilio de Nicea, en el 320 y algo, no había la Biblia y no habían los cristianos católicos, algunos cristianos, aquellos que creían en Cristo, y habían de diferentes manifestaciones. Entre esos, pues los cátaros y los gnósticos. Una de las curiosidades referente a su creencia, o una de las características centrales de su creencia, era que ellos creían que no necesitaban la iglesia. Ellos no necesitaban la iglesia para conectarse con Dios, sino que tenían una conexión directa. De hecho, seguían uno de los textos que recién se redescubrió, que es el manuscrito o el Evangelio de Tomás. Y en uno de los versículos, mira, es que me das cuerda en estas cosas. En uno de los párrafos, de los versículos del Evangelio de Tomás, te dice: divide una piedra y me encontrarás. Levanta una piedra y me encontrarás, divide un árbol y ahí estoy yo. ¿Por qué buscas en el mar? ¿Por qué crees que mi reino es del mar o de los cielos? Si fuera así, aquellos que habitan el mar o aquellos que habitan los cielos estarían en ventaja sobre ti. Por el contrario, yo te digo que mi reino está en ti. Y bajo esa idea, ellos quiebran la necesidad de una iglesia o de un sacerdote o de confesiones o de Eucaristía y demás. Entonces ellos tenían una relación directa con Dios. Por eso es que había una persecución de parte de la Iglesia Católica hacia los cátaros. De hecho, hay algunos relatos y hay algunas narraciones, noticias respecto de que van a ser ellos desaparecidos por la Iglesia Católica justamente en el tiempo de las cruzadas. Y pasa algo similar con los gnósticos. Gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento, y ellos creían que vos te podías acercar a Dios si vos te conocías a ti mismo. Te conocías a ti, conocías a Dios y adquirías la categoría de hijo de Dios. Imagina cómo era de loca la cosa. Yo por eso soy agnóstico, porque creo que, por más introspección que tú hagas, al final del día vas a conocer más de ti, pero no vas a llegar a saber todo de ti. Y si no se puede afirmar algo, no lo puedo demostrar. Por eso paso de ser o creyente o ateo. Soy agnóstico, que hay quienes me dicen que soy tibio, hay quienes me dicen que soy un ateo no convencido o un creyente cobarde, un montón de cosas. Pero la verdad es que es la tercera vía dentro de la religión. Esa es, así se excusa, Carlitos. Toda su defensa con respecto al credo. Voy a dejar una pregunta, no es para responder, sino para que la gente reflexione. O sea, visto lo que tú acabas de explicar, ¿cuántos de los católicos actuales son más cátaros que católicos? Y no católicos, de la conexión directa con Dios. Ahí lo dejo para que la gente lo reflexione, porque mucho de lo que yo conozco sí creen en Dios, pero no creen en la iglesia. Entonces, eso no es ser católico, eso es otra cosa. Pero bueno, ahí ya cada uno lo reflexiona a su manera. Sí. Yo nada más que el hecho de que, bueno, en estos temas de espiritualidad, pues cada quien sabe lo que quiere. Y el objetivo de uno no es que la otra persona sea como uno. Yo tengo amigos de todos los dichos, colores, variantes posibles, entonces se aprende de todos. Y es lo lindo, por lo menos, de mi posición. Y no digo que sea feliz cada uno.
Sí, yo creo que lo más importante es que tu credo te permita ser una buena persona. Claro. Sí, independientemente del credo, que podamos ser unas buenas personas. Pues sí, exactamente. Y si y si el credo que tengamos, o la creencia, o la no creencia, nos permite serlo, pues cada uno tiene que ser feliz con eso. Pues sí. Sí, entonces, eso es referente al grimorio del Papa Honorio, que fue uno de los... Siguiente. Ana Sandra. Súper bien. Bueno, yo tengo aquí otro de los libros, sí, súper extraños también, el Palincesto de Arquímedes. Dice que es se trata de una copia de partes de la obra de Arquímedes, recopilada en el siglo X por un escriba anónimo, que pasa por 3 siglos después. Un monje de Jerusalén terminó de hacer el manuscrito y decidió hacer de él un palincesto, que significa borrado nuevo, y que es un sistema. Para poder crear un palincesto se debe raspar el pergamino de forma que se elimine el texto original para que este pueda ser utilizado una vez más. Y esta es un poco la historia de este libro. Lo peculiar de este pergamino es que en algunos momentos el manuscrito fue reciclado de esta forma. O sea, fue raspado, las hojas fueron dobladas por la mitad y reutilizadas para transcribir un texto litúrgico, de tal manera que cada página del texto original de Arquímedes quedó dividido en 2. Y aquí tengo algunas páginas del libro que estoy mirando, ilustrados, que efectivamente, pues al ser dobladas, al ser raspado el texto, cuando las desdoblaron, quedaron mezcladas con las partes originales. El resultado que obtuvieron fue impresionante. Los textos son la evidencia de que Arquímedes trabajaba con aproximaciones y cálculos como las matemáticas combinatorias, formulaciones muy avanzadas para su tiempo. Entre los escritos se hallaba la única versión en griego que se conoce con su tratado sobre el cuerpo de los flotantes. Otro texto sobreviviente muy antiguo que se llama Teoría de los Cuerpos Mecánicos. Entonces, esta es un poco la historia de este libro, ¿sí? que lo utilizó, ¿sí? Limpió las hojas con un estilo de tal forma que les permitieron volver a escribir sobre ellas. Y eso pasó con muchos libros en la antigüedad, que ya no perdían ya el sentido o perdían ya el interés, se raspaban y se escribía encima otra vez sobre esos mismos papeles. Lo que pasa es que a veces cuando se mojaban se transparentaban las 2 letras y luego eran completamente inteligibles. Entonces era bastante una técnica que sí se podía utilizar para reutilizar los papeles, pero después tenía que tener mucho cuidado que no se mezclasen los dos escritos que había sobre el mismo libro, y al final se acaba convirtiendo en un libro completamente inservible. Y lo bueno de este libro es que es Arquímedes, quieras que no, siempre no es interesante todo lo que haga Arquímedes, y sobre todo cuando ya habla de los cuerpos flotantes, ¿no? De si sumerge un cuerpo, un líquido, y todo esto. Esto que ya sabemos del colegio. Y es súper interesante. Y cómo se recuperan este tipo de libros que, si no te das cuenta o no utilizas una técnica quizás más moderna, quizás se hubiera perdido para siempre entre los nuevos escritos que se pasaron encima. Imagínate tú, encontrar ahí escrito Eureka. ¿Quién sabe? El principio de flotación. El siguiente libro, para mí es uno de los más interesantes, por lo menos para mí, ¿vale? Que es el Masticatione Mortuorum in Tumulis. Eso es en latín. La traducción es la masticación de los muertos en sus tumbas. ¿Vale? Habla básicamente era un estudio sobre el vampirismo en Hungría, ¿vale? En aquella época, como la gente ahora se sabe, los pelos, las uñas, después de muertos siguen creciendo. Durante un tiempo sigue creciendo, pero en esa época no se sabía, ¿vale? Y cuando se desenterraban los cuerpos, al fin tenían uñas largas, cabello largo, y la boca se movía. Si no sabes eso,
los muertos cuando ya te mueres, ya pasan los años, la mandíbula queda floja. Entonces se mueve de ahí lo de la masticación de los muertos. Y todo eso derivó en vampirismo, en lo que eran también muertos vivientes, y era toda una mezcla de lo que ahora conocemos como vampiros, zombies y demás. Pero eso ya existía en el 1700 o por ahí, hacía muchos años, en la zona de Hungría, lo que se hablaba antes. Es toda esa zona de Europa del Este que es súper propensa para ese tipo de mitos, para este tipo de leyendas, porque no sé si viene una historia larga, la historia de Drácula. No sé si conocéis a Vlad Tepes, fue uno de los gobernantes de esa zona de Bulgaria y Transilvania. Lo conocían como Vlad el Empalador, ¿vale? No sé si tengo que explicar por qué lo de empalador, pero lo que hacía básicamente era insertar a la gente a la que, primero, o derrotaban en una batalla, segundo, no le caía bien, o simplemente por la mañana se levantaba y le apetecía y empalaba a una persona, ¿vale? Era así de loco el tío. Y lo que hacía era, en los campos de batalla, antes de la batalla, empalaba a las personas, ¿vale? Literalmente, y perdón por lo que voy a decir, les metía un palo por la parte trasera y les acababa saliendo por la boca, ¿vale? Es una imagen cruel, lo siento, pero para que vean las barbaridades que llegaba a hacer este señor. Y otra de las técnicas que tenía era que, para cerrar negocios o tratos, invitaba a la gente a casa, al castillo de Transilvania, famoso castillo de Transilvania, que todo el mundo conocerá por Drácula. Y les daba, al final de la cena, les daba una copa de sangre. Y si la sangre humana, claro, de los que tenía empalados por ahí. Y si la gente lo tomaba, bien. Pero si la gente se rehusaba a tomar esa sangre, al final acababan también empalados. ¿Vale? Una forma de intimidar a la gente y de conseguir siempre lo que quería a través de esa brutalidad. De hecho, la mayoría de terreno que conquistó no tuvo ni que pelear, porque solo con colgar a las personas en el campo de batalla empalados, ya la gente del pánico se rendía. Ni siquiera tenía la idea de pensar en pelear. ¿Qué va? Ni locos se iban a poner a pelear. Simplemente se rendían, obedecían y listo. Y eso era, de ahí, de la famosa Vlad Tepes, de ahí salió Drácula. ¿Vale? Es toda la historia de Drácula. Y bueno, también hay otro supuesto origen de los vampiros, que habla de Set, del dios egipcio Set, pero eso ya hablaremos también otro día, de los setitas. Carlitos es lo que sabe esa historia. Pero ya... Claro, ahí yo me pico con el programa. Esa sonrisa lo delata. Cuando lleguemos a Egipto con el barco, ahí hablamos de eso. Y el libro básicamente es un estudio sobre los vampiros y los zombies en la época de Transilvania, de Drácula, en el siglo XVII y XVIII. Eso es básicamente el libro. Y no deja de ser curioso porque es un libro que, ya, lo que explica no lo explica como nada esotérico, no. En una época en que la razón estaba en boga, y explica todo de una forma lo más científica posible que puede ser para esa época. Y explicaba, por ejemplo, que el pelo y las uñas crecían, pero porque los nutrientes de la tierra la hacían crecer. ¿Vale? Pero en ese sentido intentaba buscarle la razón, aunque luego no la tuviese, pero intentaba buscarle la lógica. No buscaba nada esotérico, nada místico, nada raro. Entonces, es interesante por ver esos primeros indicios de razonamiento sobre este tipo de temas como los zombies y los vampiros. No deja de ser interesante. Carlitos. Sí. Es buenísimo. Mira, yo al hilo de lo que tú acabas de decir, Viti, querido, yo sí les recomiendo Drácula de Bram Stoker. Claro, por supuesto. Léanlo, revísenlo. Es más, hay muchos documentales referentes a Bram Stoker y en quién se inspiró y toda una nota así. Van a encontrar la historia que les acaba de contar Viti de Vlad, el empalador, que de hecho también se dice que lo hacía por una cuestión o sea, utilizaba la maldad como una herramienta de psicológica, ¿no? Entonces, claro, sí. Estuvo a punto de morir de pequeño porque se cayó, estuvo muy mal de salud, estuvo a punto de morir, y a partir de ahí empezó a actuar de forma cruel. Se supone que fue por algún tema de daño cerebral o alguna cosa así. Sí, hay mucho al respecto.
Mira, se nos va acabando el tiempo. Yo me voy a saltar el libro. Yo voy a leer uno de los libros que a mí más me encanta, o de los autores que más me gustan, que es Eduardo Galeano. Y él hace un libro que se llama Los hijos de los días. Y te cuenta a manera de almanaque, por cada día te da una lectura. Entonces, la lectura referente al libro del día, perdón, al día del libro, ahí sale mi dislexia, pero ya en palabras. Él escribe lo siguiente, dice, 23 de abril, la fama es puro cuento. Hoy, día del libro, no viene mal recordar que la historia de la literatura es una paradoja interesante. Hoy es el episodio más anterior de la Biblia, Adán y Eva, en la Biblia escrito. Platón nunca escribió su famosa frase, los muertos han visto cómo termina la guerra. Don Quijote de la Mancha nunca dijo ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. De hecho, es de un poeta que ahora mismo se me escapa el nombre. No fue dicha ni escrita por Voltaire su frase más conocida. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo defendería hasta con mi muerte, tu derecho a decirlo. George Friedrich Hegel nunca escribió gris es la teoría y verde es el árbol de la vida. Sherlock Holmes, que es una de las cosas que más me duele, al igual que lo de Hegel, jamás dijo elemental, mi querido Watson. De hecho, esto va a ser en las posteriores donde se va a añadir. En ninguno de sus libros ni panfletos Lenin escribió el fin justifica los medios. De hecho, esto es una interpretación de Maquiavelo. Bertolt Brecht no fue el autor de su poema más celebrado. Primero se llevarán a los comunistas, pero a mí no me importó. Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó, porque yo no era comunista. Esto es Eduardo Galeano, y eso era lo que yo quería dejar ahí, mi parte respecto de los libros. Claro que sí, bueno. También hay muchas cosas que se dicen respecto a los libros, al igual que el Necronomicon, que en realidad no fueron así, es pura leyenda urbana, es puro mito, puro cuento, todo inventado, todo chisme. Como el famoso, el doctor Livingstone, supongo, tampoco nunca jamás se dijo esa frase, que tan sonada fue por ahí, nunca jamás. Pero bueno, eso súper interesante también, eso que dice Carlitos, buscarlo en internet, hay cosas que te quedas loco y dices tú, ¿cómo puede ser posible que no haya dicho eso? Es súper curioso. Sí, sí, lo de Sherlock Holmes, todo el mundo lo da como hecho, que dice lo de estimado señor Watson, pero no, nunca dijo eso. Entonces es bastante interesante ver todo ese tipo de temas o lo del Quijote. De cómo lo que damos por hecho porque se crea la mentira y lo damos por hecho porque nos parece creíble. ¿Vale? De acuerdo. Porque lo repetimos también, sin saber, sin investigar. Nos quedan un par de libros, pero ya no nos da tiempo a ello. Mira, me saluda mi hermano por el chat. Después ya le saludo. Chicos, gracias. Ya se nos va el tiempo. El próximo día, que no se me olvide, o cuando ya lleguemos de vuelta, hablar de Popol Vuh, que es otro libro de aquí, de esta zona de América, que es súper interesante también el Popol Vuh. No lo hemos mencionado aquí porque no, la verdad es que se me pasó completamente. Y Carlitos y Anita Santos, que son de aquí, no me lo tienen que haber recordado. Ese libro que es súper interesante. Ver sobre todo los paralelismos que tiene con otras mitologías, que eso le encanta a Carlitos también. De que me amenazaste a mí en el primer día con mandarme votando, yo callo y obedezco. Callo y obedezco. Listo, chicos, muchas gracias. Se nos va el tiempo. Carlitos, un placer, como siempre, tenerte por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Viti, a ti y a toda la gente que hace posible que estemos, pues, ahora en la transmisión a Radio Municipal, y a Renato, que es justamente quien puede llevarnos a las ondas radiales. A ellos un placer inmenso, y muchísimas gracias a Radio Municipal y a la gente que nos escucha. Buenas. Anita Santos, muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes semana a semana este programa. Muchas gracias a quienes nos escuchan también. Y nada, pues un fuerte abrazo, una buena semana a todos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por internet o por la radio. Ahí mi hermano, ya desde mi casa también, un saludo para todos. Un saludo para Renato, por supuesto, que sin él no se podría transmitir, a todos los que nos permiten llevar a cabo el programa. Y sin más, nos vemos en el próximo programa la semana que viene.
Un abrazo, pasen bien y quédense en casa. Quédese en casita, no sea necio. Nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias.